Bueno, yo creo que la entrada mía en la federación se podía resumir con un comercial que entró cuando yo tenía 21 años en mi establecimiento. Llevaba prácticamente 8 meses abierto. Me dijo que yo era o tenía que estar en la Federación de Hostelería, en el gremio de hostelería, porque era lo mejor para mi establecimiento y que entendía que era donde mejor me podían aconsejar, donde mejor podía estar asesorado, y lo entendí rápidamente. Yo creo que ahí es donde yo empiezo ya a ser Federación de Hostelería, ¿no? Para Juan Carlos Gelabé la Federación de Hostelería es, yo creo que lo ha sido todo, todo. Lo he pasado también, lo he disfrutado, lo he vivido. Anécdotas, amigos, tristezas, momentos difíciles. Yo creo que ha sido desde que yo entré, desde que ese hombre me dice que me asocie, han sido una de las etapas más bonitas de mi vida, sobre todo por las personas que he conocido, ¿no? Para mí es una etapa tan importante que de hecho, pues ahora cuando se me llamó hace poco todavía sigo estando aquí, ¿no? Yo creo que me saldré con los pies por delante de la Federación de Hostelería, es así. La etapa de la Federación yo creo que se podía definir muy fácilmente, es muy sencilla, ha habido 4 etapas, ¿no? Vicente Muñoz, un modelo muy presidencial de los años 70, 80, una transición sosegada, calmada, con inteligencia de José Jiménez, que yo le podría definir el Adolfo Suárez, ¿no? de la época, por poner un símil, de ese modelo tranquilo de cómo hacer el cambio hacia un paso más moderno. Luego la etapa mía con el apoyo de gente como Antonio Navarro, de Pepe Palacios, de gente nueva en la cual entramos con ganas de hacer algo no diferente, sino con más presencia, con más poder. Copa América, tenemos ahí un modelo de entrada diferente y sobre todo de mucha presencia, de mucha notoriedad, y ese yo creo que podía de ser mi modelo, ¿no? Compra del propio local de la Federación de Hostelería, es decir, cambiamos. Y luego una etapa muy difícil, muy complicada, complicadísima, de conseguir afianzar la federación con un modelo muy económico, muy dirigido, una persona que sobre todo manejando el equilibrio ha conseguido que la federación esté donde está, porque si no llega a ser por él, y eso hay que reconocerlo, posiblemente hoy la federación no estaría con la crisis tan importante que hemos pasado, que es Manuel Espinar. Era también un momento difícil porque había 2 candidatos importantes, uno era la juventud, que era la mía, y otro era pues esa persona, ¿no? Que representaba a la hostelería, porque el señor Jiménez quería ya dar paso a una nueva etapa, y era Salvador Gascó, presidente de restaurantes con un peso específico, un potencial a nivel de toda España. Y recuerdo que a los cafés no había consenso y el señor Jiménez, como siempre, líder, auténtico líder, decide que nos marchemos a una sala contigua, Salvador Gascó y yo, y que de ahí, si es posible, saliera el nuevo presidente de la federación. Recuerdo que entramos y la frase de no me dejó hablar Salvador y me dijo: tienes ganas, eres joven, crees que puedes hacerlo, vas a tener muchos obstáculos, vas a estar muy mirado porque te vas a saltar mi figura, pero ¿te encuentras preparado? Y le digo: Salvador, creo que sí. Y dice: ven conmigo. Abrió la puerta y dijo: señores, el nuevo presidente de la Federación de Hostelería. Cuando dice esa frase Salvador, señores, el nuevo presidente de la Federación de Hostelería, es algo maravilloso. ¿Te emociona? Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente, porque hay gente fallecida además, ¿no? Entonces, gente que la ha querido mucho. Para mí, pues Pepe, Salvador, han sido gente que me ha apoyado muchísimo y por lo tanto gente que seguiré recordando toda mi vida. Tony Navarro para mí, más que un amigo. Pues esa implicación, esas ganas de trabajar, esa manera de sentir en cuanto se hacía una llamada telefónica para algún problema que había, el venir, el decirle a un compañero que tenía que estar asociado sí o sí, porque éramos el grupo, porque era la hostelería valenciana. Evidentemente había menos de los que somos ahora, pero yo creo que toda esa generosidad de esas personas, porque yo creo que es generosidad de perder tiempo, de buscar asociacionismo, de hacer viajes, de pagárselo de su bolsillo, toda esa generosidad es la que yo creo que nos falta ahora un poquito. Yo creo que el futuro de la federación está en crear
cada vez mejor servicios, cada vez mejor atención al asociado y sobre todo hacerle comprender que la unión hace la fuerza. Y la unión de los trabajadores, porque somos trabajadores hosteleros, cada vez nos hará más fuerte y conseguiremos más cosas.